Amados hermanos, les agradezco disponer de su tiempo para poder continuar con el estudio, enfrentando al pecado. Hoy estaremos tomando en cuenta el inciso 3 romano que tiene la pregunta: ¿cómo ve Dios el pecado? Muy bien. Para responder esta pregunta daremos gracias a Dios y pediremos el Espíritu Santo nos dirija conforme a su voluntad. Oremos, hermanos. Te damos gracias, bendito Dios, porque nos regalas este tiempo, porque tu Santo Espíritu que habita en nosotros sea nuestro Maestro, que Él nos declare tu palabra, que Él nos la enseñe, que Él pueda abrir nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos entender y comprender y aplicar y practicar tu palabra. Gracias, bendito Dios, que sea tu Santo Espíritu nuestro Maestro, que yo mengüe y que Él aflore conforme a tu voluntad. Gracias por este tiempo, gracias por los que escuchan. Los bendecimos en tu nombre porque en tu nombre hay poder. A ti sea la gloria en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, como decía anteriormente, estamos ahora con la pregunta: ¿cómo ve Dios el pecado? Tenemos el inciso A que dice lo siguiente: tu pecado ya ha sido juzgado por Dios cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Según Colosenses, el capítulo 2, verso 13, en Dios habla hoy, nos aclara mucho mejor todavía esta posición. Dice así: ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de sus pecados, por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Y continúa de manera tan sobresaliente cuando dice más todavía: Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. ¿Qué era ese documento? Era el antiguo pacto que nos condenaba por incumplir la ley. Y todavía nos aclara mucho más acerca de este documento cuando dice: lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. No hay más clara declaración de Dios en su palabra, porque Él anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Sin embargo, también lo declara y aclara que lo eliminó clavándolo en la cruz, juntamente con la muerte de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Fue clavado ese documento en la cruz, ya no existe. Además de clavarlo, Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia, dice, y autoridad. Por esa razón nos aclara y dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra principados, contra potestades, contra poderes en las regiones celestes. Pero nosotros
por medio de nuestro Señor Jesucristo, que los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso, en Él somos más que vencedores. Continuamos. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, verso 21, en la traducción al lenguaje actual, sigue con este tema y dice: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado, para declararnos inocentes por medio de Cristo. Por esa razón, por medio de su sangre, somos lavados de toda maldad y somos declarados limpios y sin pecados. Por tanto, dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Con esta meditación pasamos al inciso B, que dice: si sigues pecando, Dios te castigará como un padre castiga a su hijo. Según Hebreos, el capítulo 12, versos 5 al 11, en la traducción al lenguaje actual, dice lo siguiente: pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios les da a sus hijos en la Biblia, cuando dice: querido jovencito, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando Él te reprenda, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera su hijo. Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son en verdad sus hijos. El inciso C: Dios te permitirá cosechar lo que sembraste. Aclaramos este punto leyendo 3 versiones. Primero leeremos la Nueva Traducción Viviente en Gálatas capítulo 6, versos 7 al 8. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Pasamos a una segunda aclaración. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. La tercera versión, en la Reina Valera 60, dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Consideremos estas lecciones con toda seriedad. Pasamos al inciso 4 romano. ¿Qué puedo hacer para vencer el pecado? Inciso A: tu pecado es de tu propia responsabilidad y de nadie más. Debes aceptar la responsabilidad de tu pecado. Nunca podrás corregir nada en tu vida hasta que afrontes esta responsabilidad. Según Proverbios, en la traducción al lenguaje actual, capítulo 28, verso 13, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe perdón.
Inciso B. No permitas que pensamientos sucios controlen tu mente. 2 Corintios. En la traducción al lenguaje actual, el capítulo 10, verso 5. Y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios, con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Inciso C. No proveas, quiere decir no des ocasión para los deseos de la carne. Según Romanos, el capítulo 13, verso 14 de la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: más bien, vístanse de la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. En Salmos también encontramos lo que dice: que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Amén. Continuamos con el inciso D. Reconoce que en Cristo tú has muerto al pecado y los muertos no pecan. Según Romanos capítulo 6, verso 6 al 14, en la traducción al lenguaje actual, dice: una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Colosenses capítulo 3, verso 1 al 10, en la misma versión. Dios les dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde está Cristo gobernando a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo. Y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Por eso, den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues lo mismo que adorar a dioses falsos es. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Inciso E. Juzga tu propio pecado, concordando con Dios en que el pecado es pecado. En la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 31 al 32, el Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta. Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Inciso F. Confiesa tu pecado a Dios. Según la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 1, el verso 9, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él es justo, nos perdona y nos limpiará de toda maldad. Inciso G. La única manera para vencer el pecado en tu vida es por medio del poder de la palabra de Dios,
Según el Salmo 51, verso 10, Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. Salmo 19, verso 14, en Dios habla hoy. Sean aceptables a tus ojos mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, refugio y libertador mío. Inciso 1. En la Biblia tenemos la promesa divina de que Dios nos dará la salida de la tentación. Según la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13, en Dios habla hoy, dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. A Él sea la gloria. ¡Qué lindo! Porque habíamos comenzado leyendo en el lugar que decía en la Biblia, tenemos la promesa divina de que Dios nos dará la salida de la tentación. Pero la salida de la tentación consiste en guardar la palabra de Dios. Según Salmo 119, verso 10, yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Bendito seas, mi Dios, enséñame a obedecer tus mandatos. Qué hermosa conclusión, amados hermanos, de este inciso 1. Continuaremos ahora con el inciso 2. Nuestro Señor Jesucristo venció 3 fuertes tentaciones del diablo, citando 3 pasajes de las Sagradas Escrituras, en Mateo 4, 7 y 10. Leeremos, Jesús le contestó, la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer todo lo que Dios manda. El verso 7, Jesús le contestó, la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Y finalmente el verso 10, Jesús le respondió, vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Inciso H. Confía en las promesas de Dios. Él aseguró que te limpiaría de todo pecado y que pelearía las batallas a favor tuyo. En 2 Corintios capítulo 7, verso 1, dice, queridos hermanos y hermanas en Cristo, Dios nos hizo esa promesa. Por eso, para que Dios nos acepte, no debemos hacer el mal, sino mantenernos libres de pecado. Honremos a Dios y tratemos de ser santos como Él. En Hebreos capítulo 4, del verso 15 al 16, dice, el diablo le puso a Jesús las mismas trampas que nos pone a nosotros para hacernos pecar. Solo que Jesús nunca pecó. Por eso, Él puede entender que nos resulta difícil obedecer a Dios, pero no es imposible, porque tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo, que es Dios mismo en nosotros, y en Él somos más que vencedores. Inciso I. Camina a diario en comunión y en el poder del Espíritu Santo de Dios.
Mateo capítulo 5, verso 3, en la Nueva Traducción Viviente leeremos: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué es esta parte que dice pobres de espíritu? Quiere decir, hermanos y hermanas, la necesidad que tenemos de Él. Sin Él nada somos, y con Él somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fortalecemos esta parte según Romanos el capítulo 8, del verso 1 al 11, pero leeremos lo más necesario. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Qué maravilloso es esto, hermanos. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero debemos corregir esta parte. Dice, los que no andan conforme a la carne. A veces nos dejamos llevar por la carne. La carne debe morir, debe menguar y debe aflorar el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Leeremos en Romanos capítulo 8, verso 14. Dice así: porque todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. En la Reina Valera, este lugar dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Es por esa razón que en este inciso dice: camina a diario con Dios. Diariamente debemos clamar porque el Espíritu Santo nos guíe en todo lo que digamos, en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que veamos y en todo lo que hablemos. Según Gálatas capítulo 5, verso 16 al 25, por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Gracias, Señor, por tu palabra. Llegamos ahora al inciso 5 romano, preguntas fundamentales. Y vamos al inciso A. ¿Cómo puedo evitar que me afecten las influencias de este mundo pecaminoso? La respuesta va en el inciso 1. No te involucres en actividades pecaminosas. Por supuesto, debemos acercarnos a los inconversos para tratar de ganarlos para Cristo, pero no debemos involucrarnos en sus pecados. Según Efesios capítulo 5, versos 5 al 12 dice: bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. No se dejen engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no lo obedecen. Aléjate de los caminos del mundo y sigue al Señor Jesús. En 2 Corintios capítulo 6, verso 14 al 18, Dios habla hoy, dice: no se unan ustedes en un mismo yugo
con los que no creen, porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? Ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo: viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En la carta del apóstol Santiago, el capítulo 4, verso 4 al 5, dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Inciso 2. No solamente debes separarte del mundo, sino que también debes apartarte para predicar el Evangelio. Según Romanos 1:1, el apóstol Pablo muestra cómo él fue apartado para el Evangelio. También lo vemos algo parecido en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, el verso 1 al 2, dice: delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje del Evangelio y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Amados hermanos y hermanas, esas son las lecciones, los puntos claves que debemos aprender, memorizar, comprender y practicar de esta lección número 12, enfrentando al pecado. Daremos gracias a nuestro Dios. Te damos gracias, bendito Dios, que aún viviendo en la carne, en debilidad, tú nos fortaleces, nos enseñas que no habrá una prueba que no podamos vencerla. Y cuando venga la prueba nos enseñas que también nos darás la salida. Gracias te damos porque nos fortaleces a través de tu palabra. Gracias te damos por tu Santo Espíritu que pelea las batallas por nosotros. Gracias te damos porque podemos clamar que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Apártanos, fortalécenos para apartarnos de toda maldad. Bendito Dios, queremos ser hijos tuyos, temerosos de Dios, apartados del mal. Amado Dios, gracias por tu Espíritu que nos fortalece. Gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.